a la fuerza impulsora, dentro de la fuerza impulsora, el primer término va a ser el de la velocidad de reacción o el orden de reacción con relación a la reacción directa. Y el segundo término va a hacer referencia a la expresión de orden de reacción para la reacción inversa. Si bien esto lo podemos manejar en términos generales para introducir estos parámetros en Aspen, hay un caso excepcional en el que no se puede introducir directamente la expresión cinética LHHW Aspen. Y ese caso excepcional es cuando encontramos ejemplos o expresiones cinéticas, mejor, en el que la energía de activación aparece con un signo negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que el factor cinético, que por defecto debería tener aquí un signo negativo, pues va a aparecer con un signo positivo. Recuerden ustedes que esto significaría que la energía de activación sería negativa, con lo cual negativo por negativo daría ese argumento, ese exponencial daría positivo, y Aspen no permitiría ingresar ese valor de la energía de activación con signo negativo, votaría error. Entonces, este ejemplo que vamos a ver hoy es ese caso excepcional en el que ajustaron una expresión cinética y les quedó una energía de activación negativa, que en mi opinión es un error conceptual, siempre he insistido en eso. Básicamente, recordarán ustedes porque la energía de activación o el concepto de energía de activación es una barrera energética. Siempre hemos considerado que la energía de activación es una barrera energética y ese argumento o esa magnitud tiene que ser positiva para que represente conceptualmente una barrera energética. De otra manera, si consideráramos una energía de activación negativa, es como si esta barrera energética, en lugar de convertirse en una barrera energética, fuera un foso energético, algo como así, ¿cierto? Y conceptualmente esto significa que no necesitaríamos catalizador y no necesitaríamos calentarlo. Y obviamente ese concepto no es cierto de esto. Pero bien, allí lo que sucede es que los investigadores posiblemente cuando hicieron el ajuste de parámetros no restringieron al algoritmo para que la energía de activación en cualquier momento o en cualquier ajuste siempre fuera positiva. De manera que ustedes van a encontrar expresiones de ese tipo y ese tipo de expresiones con ese error conceptual pero ajustada, matemáticamente ajusta bien, es lo que vamos a manejar ahora con este primer video. Entonces, esta es la expresión cinética. Como ven ustedes, el factor cinético, la energía de activación sería negativa, que con el negativo de Arrhenius daría un argumento positivo. ¿Cómo hacemos para introducir entonces esto en Aspen si no me lo permite? Es decir, no me permite ingresar valores negativos de la energía de activación. Bien, Profe, entonces lo que... una pregunta, que pena lo interrumpo. Dígame. Entonces esa energía de activación es para que cuadre, más no es que tenga un significado físico, o sea, esa no Es sería la... correcto. Matemáticamente está bien ajustado, la expresión matemática o la expresión cinética le va a reproducir los datos experimentales, pero tiene un error conceptual. ¿Sí? Muy posiblemente, si los investigadores restringieran el algoritmo de ajuste de tal manera que delimitaran la energía de activación para que siempre fuera un valor positivo y no quede negativa, simplemente es poner una restricción al algoritmo de optimización, le van a cambiar los otros parámetros. Sin embargo, así, esa nueva expresión cinética también va a ajustar bien los datos experimentales. Con esto lo que le quiero decir es que no por el hecho de que usted encuentre una combinación de valores de esos parámetros para que ajuste bien datos experimentales, no necesariamente esa expresión cinética es válida desde el punto de vista conceptual. Bien, entonces, la alternativa que tenemos en Aspen para poder manejar esta situación es que cuando vayamos a ingresar los parámetros cinéticos, este factor cinético, que es el que está multiplicando la fuerza impulsora, lo vamos a introducir a la fuerza impulsora, es decir, vamos, en lugar de factorizarlo, vamos a introducirlo en la fuerza impulsora, y al introducirlo en la fuerza impulsora, miren que cada reacción, tanto la directa como la inversa, tendrá también su factor de cinético, ¿no? Específico. KF para forward y KB para backward, con lo cual, al introducir el factor cinético, va a quedar multiplicando cada uno de los factores específicos de velocidad por el factor cinético común que teníamos en la expresión genérica. Básicamente es esto. Y al hacer esto, pues básicamente el factor cinético ahora vale 1.
el factor cinético común. De tal manera que este otro factor que, como se dan cuenta ustedes, sigue siendo del tipo Arrhenius, lo único es que tendríamos que ahora multiplicar estas dos constantes. En el libro le llamamos velocidad específica directa y velocidad específica inversa. Y nuevamente les comento que el factor cinético sigue siendo 1. De esta manera, en Aspen, al poner el factor cinético como 1 e introducirlo, el factor cinético que teníamos genérico, en los corchetes, es decir, haciéndolo parte de la fuerza impulsora, en Aspen ahora sí me permite colocar este argumento del exponencial positivo o negativo. Positivo o negativo. Cosa que no me dejaba hacer cuando yo introducía datos como factor cinético común. Y ese es el truco para este caso particular. Con esto en mente, finalmente lo que vamos a tener es una expresión de velocidad en el que el factor cinético va a ser 1 y vamos a tener factores cinéticos específicos para la velocidad directa y para la reacción directa, perdón, y para la reacción inversa. Como el factor cinético común valdría 1, y esto lo expresamos en los términos de Arrhenius, que recuerden que es esta ecuación, lo único que tendríamos que diligenciar es que el valor de A vale 0. Bueno, vamos entonces a mirar el video, que hace parte también del capítulo 7 de CAMAL, para que todos quedemos claros en cómo manejamos esta situación, que es una situación específica, anómala en mi opinión, porque se estaría manejando energía de activación negativa. Bueno, recuerden que la forma de Arrhenius general es esta. Si en la expresión general le aparece, por ejemplo, que este factor, como usualmente lo encontramos, ¿no? Si KF vale 1, el A vale 0. En este video aprenderemos la forma de configurar el Aspen Plus para resolver problemas de simulación para reactores que tienen esta cinética catalítica basada en el concepto de la absorción y de los sitios activos. Para esto recurriremos al ejercicio que se muestra, en el cual vamos a producir metanol a partir de dióxido de carbono. Este ejemplo es muy interesante, ya que involucra varias situaciones. Primero, el hecho de que utilicemos un catalizador, que en este caso va a ser óxido de zinc cobre soportado en alúmina, en donde van a ocurrir dos reacciones en fase gas, que se muestran también en el ejercicio. Estas reacciones se ha determinado experimentalmente que pueden ser representadas a través de una cinética tipo LHHW, que son de las más comunes, o la forma más común que hay para representar reacciones catalíticas. También se muestran las leyes de velocidad. En estas leyes de velocidad, Aspen la va a dividir por cuestiones prácticas en tres términos. Uno, un factor cinético que está relacionado con la ley de Arrhenius. Nuestro único punto que tenemos que tener a considerar es que las unidades del factor preexponencial deben de estar expresados en el sistema internacional. Esto de que debe estar expresado en el sistema internacional, recuerden, el factor preexponencial solamente es válido si vamos a ingresar los datos directamente como LHHW. Recuerden que tenemos una segunda opción que es más práctica, es ingresar por cinética general y luego escoger LHHW, y allí no tendríamos esta restricción. Un segundo término, que sería la fuerza gobernante, y que está relacionado con los términos de concentración en la parte superior de la ley de velocidad. Y todo el divisor, que se conoce como el término de absorción, que son los términos relacionados con la absorción de los reactivos y que va a traer una potencia indicándonos el número de sitios activos que va a tener la reacción química. Los valores de las constantes de velocidad para el mecanismo propuesto se muestran también a continuación. Vamos a utilizar para eso un reactor tubular, en donde nosotros debemos de definir también las características del catalizador que nosotros vamos a utilizar. Para este caso se recomienda
de acuerdo a la bibliografía, que utilicemos un modelo termodinámico tipo SRK. Una vez que cargamos el Aspen y seleccionamos Con la esto voy a plantilla de adelantarlo, unidades que métricas esto es y carpintería. este caso, continuar. Sabemos que lo que sigue, de acuerdo de acuerdo al lado izquierdo, son las corrientes. La corriente de alimentación es la que tiene que estar óxido, reactor. Reactor con del tubo, la temperatura va a cambiar. Por lo tanto, tenemos que decir que queremos un reactor con temperaturas especificadas. Y vamos a utilizar el perfil de temperatura. La ubicación es adimensional, lo único que tenemos que indicar 0 es al inicio del reactor, 1 es a la salida del reactor. Me dice que en la entrada, es decir, en la posición 0, la temperatura es de 150 grados centígrados, que hay que cuidar nomás la unidad. Al 90%, es decir, 0.9, la temperatura va a subir a un máximo de 280 y finalmente a la salida del reactor la temperatura va a bajar a 267 grados centígrados. La configuración de este dispositivo es un reactor multitubular en donde hay 8.000 unidades, 8.000 tubos, y cada uno de estos tubos tiene una longitud de 12.2 metros y un diámetro de 3.75 centímetros. La reacción ocurre en fase gas, por eso en la parte inferior dejamos las fases válidas solamente vapor. Nos falta definir la reacción, no la tenemos, de todos modos la vamos a generar para poder incluirla. La reacción es LHHW. Bueno, aquí si bien en el video ingresan por la LHHW, el ejercicio que vamos a hacer nosotros luego de que terminemos de ver el video es que lo montemos pero a través de la cinética general y luego LHHW, ¿de acuerdo? Aquí está ya. Y nos vamos a ir a la parte del catalizador. Catalizador presente en el reactor. Y vamos a especificar dos de las características del catalizador, que en este caso, de porosidad en la cama, Esa es la fracción hueca del lecho. la cama catalítica, y la densidad de la partícula. Y aquí cuando se especifica densidad de partícula es densidad aparente. Tenemos definidas las especificaciones de operación, la configuración de la geometría del reactor, la reacción química y el catalizador. Continuaremos entonces definiendo ahora la reacción química que nosotros seleccionamos. No, únicamente hicimos el espacio, no hemos definido nada. Vamos a definir entonces nuestras reacciones. Pasamos a la página de la cinética. En este caso, como comentábamos, las cinéticas LHHW son extremadamente complejas y por lo tanto hay que tener bastante cuidado en cómo vamos a manejar esta información. La reacción dice, vamos a estarla manejando en fase vapor y la velocidad de la reacción, tal y como se muestra en el ejercicio, es una función el kilogramo de catalizador con respecto al peso del catalizador. Nosotros vamos a tener, como comentábamos inicialmente, un factor cinético, una parte que puede traducir como la fuerza gobernante o el driving force, y una
expresión de absorción o el término de absorción. Nuestra primera reacción expresada de esa forma, nosotros la podemos manifestar como se nota en el cuadro que se ve a la derecha. Los valores para esas constantes se muestran también en esa misma zona del video. Bien, comenzaremos entonces con la parte cinética. Para nuestro interés, nos conviene hacerla un 1. Fíjense que aquí lo que estamos haciendo es introducir el factor cinético dentro de la fuerza impulsora, ¿vale? Para simplificar los valores. Pasamos entonces con las fuerzas gobernantes, el driving force. El driving force se refiere a la expresión que se encuentra en la parte superior de la reacción, es decir, el dividendo. Vamos a encontrar entonces que hay dos términos. El primero es una constante o el producto de un par de constantes por dos presiones parciales, menos el producto de otras dos constantes por una relación entre presiones parciales. Bien, lo que nosotros tenemos entonces es primero que hay que especificar. Conocido esto, lo primero Realmente no es el producto de constantes, es el producto de factores cinéticos. Son expresiones tipo Reynolds. que tenemos que hacer es expresar la forma en que se está manejando la concentración o la cantidad de materia. En este caso, lo que nosotros tenemos, de acuerdo a la ecuación que se muestra, es que están en términos de presiones parciales. A continuación, lo que nosotros tenemos que definir son las potencias a las cuales están afectadas cada uno de los términos de presiones parciales de cada uno de los componentes. Como se observa para esta reacción, en el primer término solamente aparece la presión parcial del CO2 y la presión parcial del hidrógeno, que serían las únicas que van a aparecer en esta relación. El término del CO2 tiene un exponente 1, el término del hidrógeno solamente tiene un término 1 y por lo tanto los otros términos no se ponen o si les genera un poco de inquietud, pónganle un valor 0. Si no hay valor, Aspen le asignará de manera automática un valor de 0. Tenemos entonces que incluir los valores de las constantes, del producto de las constantes que ahí aparecen, nada más que expresados en términos de logaritmos naturales, lo cual se muestra también a continuación del lado derecho. Por lo tanto, los valores que nosotros vamos a tener son los siguientes. A vale menos 29.8659, mientras que B tiene un valor de 4, cuidado con esos ceros, 4413.76. Los demás valores C y D no aparecen y por lo tanto valen 0. Este correspondería al primer término. Sin embargo, hay un segundo término, hay un signo negativo, pero Aspen ya está diseñado para eso. Nada más le vamos a decir que vamos a considerar un segundo término. Y nuevamente hay que ver en la ecuación, en el segundo término de la ecuación, cuáles son los exponentes de cada una de las concentraciones. Tenemos que la presión parcial del alcohol, la presión parcial del agua, y está dividido sobre la presión cuadrada del hidrógeno. Por lo tanto, para el hidrógeno, nosotros tendríamos un valor de menos 2, porque se encuentra en la parte inferior. Del alcohol tendríamos un 1, y del agua tendríamos un 1 también. Los valores de las constantes acomodadas de acuerdo a lo que nos pide Aspen serían 17.54 seguido de 3 ochos. Y el valor de B menos 245.966.
Tenemos definido entonces el driving force. Haremos entonces lo mismo para el término de absorción. El término de absorción es la parte inferior de la expresión de velocidad. Aquí ya nosotros previamente en el driving force ya habíamos seleccionado la fase de la reacción y las unidades para la concentración. Por lo tanto, ya no es necesario que lo hagamos. De hecho, Aspen lo bloquea para evitar que podamos generar alguna confusión. Lo primero que nos pide es el exponente del término de absorción, que está referido al número de sitios activos que se están utilizando para el mecanismo de la reacción. Recuerden que ese exponente es el exponente de todo el término en el denominador, ¿no? Elevado al cubo. Tenemos que generar una lista de las sustancias que se están absorbiendo. ¿Cómo sé cuáles son las que se están absorbiendo? Pues son los componentes que aparecen en la parte inferior, que sería el agua, el hidrógeno, nada más. Por lo tanto, hay que definir agua e hidrógeno. Los términos. En este caso, en esta ecuación, vamos a tener 4 términos. El primer término es el número 1 y los otros 2 son los que siguen. Por lo tanto, hay que definir cuál es el coeficiente, el exponente que aparece para cada una de las presiones. En el término 1 no aparece ninguna de estas dos sustancias, por lo tanto, su término naturalmente tiene que ser un 0. Para el término número 2, el hidrógeno, el agua, tiene un 1 porque ese es su exponente, y el hidrógeno, como está dividiendo, tendría que ser un -1. Observen. Realmente es menos 2, Conforme ¿cierto? vamos metiendo la información, nos va generando términos adicionales. En el término número 3, nada más tenemos hidrógeno, y lo tenemos elevado a la 0.5. El agua no aparece y por lo tanto le voy a poner un 0. Y en el último únicamente hay agua. 1 y cada uno de estos términos, en este caso son 4, deben de tener una constante de velocidad. Para cada una de estas constantes debe de haber entonces un término. La diferencia entre los K que aparecen en el numerador y los K que aparecen en el denominador conceptualmente es que en el numerador son factores cinéticos, y en el denominador son factores de absorción. Si bien ambos tienen expresiones tipo Arrhenius, el concepto es distinto porque en el denominador hablamos es de absorción y de desorción, absorción de reactivo y desorción de productos. Se ha establecido que la absorción de reactivos sobre catalizadores sólidos son procesos exotérmicos y la desorción son procesos endotérmicos. Eso hace que la expresión de Arrhenius, cuando estamos hablando del término de absorción, es decir, K1, K2 y K3, en el exponencial allí podemos tener entalpías positivas y entalpías negativas, en el caso de que estemos hablando de absorción o de desorción. Entonces, Aspen admite que podamos en ese exponencial introducir esos valores de entalpía con signo positivo o con signo negativo. Profe, yo tengo una pregunta. Es que ahí en la tabla ponen que K es igual a A más B sobre T, bueno, y todo eso. ¿Eso no es logaritmo de K? Ese es logaritmo, sí. Realmente ese es Arrhenius. Son expresiones tipo Arrhenius. Acá en este caso, como estamos hablando de procesos endotérmicos y exotérmicos, el valor de B, que realmente sería la entalpía de absorción o de desorción sobre R, puede ser positivo o negativo. Con esto lo que les quiero hacer hincapié y destacar es que cuando estén introduciendo el valor de B, lo introduzcan con el signo con el que aparece en la expresión que se haya derivado. ¿Me explico? Porque B puede ser positivo o negativo. Sí, aquí es logaritmo de K, es Arrhenius.
Empiezo para el número 1, es decir, el término que aparece con uno solito. Las constantes van a ser 0 todas. Al momento de sacar el logaritmo, el exponencial, perdón, del 0 nos va a dar un 1 y no hay ningún problema. Para el segundo término, como se muestra a continuación, los términos son los siguientes. 8. No hay ningún otro término adicional. Fíjense que en el segundo término del factor de absorción, K1 es una constante, no tiene el exponencial de Arrhenius. Por eso aparece que solo tenemos que utilizar el valor para el coeficiente A. Y el coeficiente B pues sería 0 porque no hay término exponencial allí. El término número 3 es de menos 6.45, 1597. El siguiente, 2068.44. Y finalmente para esta sección, el último término, menos 34.95, 126 para el término A, y para el término B, 14.298.915. Tenemos completo entonces nuestro término de absorción para la primera reacción catalítica. Como ustedes observan, fue una gran cantidad de información la que se proporciona para este tipo de sistemas, para este tipo de reacciones, para este tipo de modelos. Bien, sigue apareciendo en rojo porque nos falta la otra ecuación. Para nuestra segunda reacción definimos entonces primero la fase de la reacción y que la reacción tiene una base catalítica. Vamos a trabajar un poco más rápido. Del lado derecho se van a encontrar los valores que vamos a estar capturando. Comenzamos entonces con el factor cinético. Asignamos ceros. Continuamos con el driving force. Y el coeficiente A en el primer término debería ser 0, ¿no les parece? Tenemos entonces todos nuestros términos de absorción.
Revisando el ejercicio, hay un pequeño error aquí. Debe ser 0. Ah, ok. Ok, ahora sí tenemos completos nuestros términos del driving force. Con eso nosotros hemos terminado la captura de la información del reactor catalítico. Corremos entonces nuestro ejercicio. En la parte inferior izquierda encontramos, dice que los resultados están disponibles. Concentración final de alcohol de 12%. De ahí surge la idea de que parte de este material tendría que ser enviado a un sistema de separación para poder realmente obtener una información, una separación adecuada. Entonces, esos mismos datos los tenemos en la presentación que les mostré de reacciones catalíticas heterogéneas, es el ejercicio número 2. Aquí está la ecuación, es esa misma que desarrolló él. Sin embargo, él, como vieron, él tiene algunos errorcitos. Lo que vamos a hacer, vamos a introducir entonces las expresiones cinéticas, pero no ingresando por LHHW, sino por la opción de general y luego LHHW.